Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Alberto Camargo y les doy la bienvenida a mi podcast. Hoy les traigo una de las historias que a mí en particular me encanta. Hoy les voy a hablar sobre la historia de la selección de baloncesto de Yugoslavia y cómo la guerra civil en aquel entonces destruyó lo que pudo ser uno de los mejores equipos de la historia. Sin más preámbulos, empecemos con este podcast. Como muchos de ustedes sabrán, Yugoslavia era una república independiente que actualmente está dividida en 6 países: Serbia, Croacia, Macedonia del Norte, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro. Como dato curioso, Kosovo es reconocido como Estado en 113 de los 193 miembros de la ONU, y esto es porque actualmente es un territorio disputado entre Serbia y la autodenominada República de Kosovo. Para comenzar con esta historia, nos vamos a trasladar a la década de los 80s, en donde en Yugoslavia empezaban a surgir grandes jugadores alrededor de los 6 estados. Toni Kukoc, Dino Radja, Dražen Petrović eran croatas, Žarko Paspalj y Vlade Divac, serbios, eran los 6 jugadores que estaban dando de qué hablar en el continente. Para 1986, el técnico Dusan Ivkovic citó a los mejores jugadores a una convocatoria en la ciudad de Roglan, en las montañas de Yugoslavia. Gracias a que Ivkovic solía acomodar las habitaciones según las características de los jugadores, fue como Vlade Divac y Dražen Petrović se conocieron. Vlade Divac era un jugador pívot que creció en Prijepolje, una ciudad de Serbia que queda a 4 horas de la capital Belgrado. Mide 2,16 m y en 1986 firmó su primer contrato como profesional para jugar en el Partizan de Belgrado con tan solo 18 años. Por otro lado, Dražen Petrović era conocido como el Mozart del baloncesto, ya que era un jugador croata que se desempeñaba como escolta y militaba en el Cibona de Zagreb, Croacia. Investigando, encontré que algunos periodistas de la época decían que había anotado 112 puntos en un partido, una locura para un jugador tan joven y desde ese lado del mundo. Era el ídolo de todos los jugadores jóvenes de Europa y se decía que no era capaz de mantener una conversación alejada del baloncesto. 2 años después de que estos jugadores se conocieran, llegaron los Juegos Olímpicos de Seúl en Corea del Sur. El equipo hizo una gran presentación, superaron la semifinal con tranquilidad, pero como no todo podía ser perfecto, la inexperiencia y la juventud les pesó en la final ante la Unión Soviética, partido que perdieron y se tuvieron que conformar con la medalla de plata. Ese mismo año, un par de meses después, los Boston Celtics de la NBA, equipo que venía de ser tricampeón a los inicios de los 80s, visitó a Yugoslavia para disputar un partido de exhibición ante la selección local. Esto significaba una oportunidad para darse a conocer con el baloncesto de la NBA y poder buscar una oportunidad para irse a la mejor liga del mundo. Aunque la selección de Yugoslavia perdió el partido, lograron otro objetivo, el cual era cautivar y sorprender a los Celtics, ya que claro, estamos hablando de la selección de Yugoslavia, llena de jugadores jóvenes e inexpertos, pero con una calidad y un potencial increíble que no había sido notado hasta ahora. Ya para 1989, luego de varios intentos de la selección yugoslava para resaltar, llegó el momento más importante para esta, el europeo de baloncesto en Zagreb. Marcó un antes y un después, ya que la selección dominó de inicio y fin el certamen, venciendo en la final al equipo de Grecia y logrando consagrarse como campeones. Mientras los jugadores yugoslavos comenzaban a gozar de un gran momento por el que habían trabajado muchos años, en Europa del Este la Guerra Fría llegaba a su fin. El comunismo se moría y los vínculos que mantenían unida a Yugoslavia también. Y es en este punto en donde la historia llena de logros y felicidades se empieza a derrumbar. Con el fin de la Guerra Fría, Croacia se armaba de valor y rebeldía para hablar de independencia debido a los múltiples conflictos que tenía con Serbia por su forma de gobernar. En Yugoslavia, los conflictos de independencia empezaban a sentirse. Sin embargo, la gloria para los jugadores seguía intacta, ya que Vlade Divac y Dražen Petrović fueron elegidos por el draft de la NBA y lograron vincularse con grandes equipos para viajar hasta el continente americano. Vlade se unió a Los Angeles Lakers y Dražen fue elegido por los Portland Trail Blazers. Fue así como se convirtieron en los primeros jugadores yugoslavos en hacer parte de la NBA, y aunque la situación en su país no era la mejor, esto lograba generar felicidad en medio de tanto caos. El panorama en sus inicios no era el mejor para ambos jugadores, ya que mientras Vlade Divac se acoplaba de la mejor manera en su equipo y armaba una de las mejores duplas junto a Magic Johnson,
Drazen vivía a la espera de una oportunidad para mostrar su talento y aunque los Blazers llegaron a la final de la NBA, perdieron ante los Pistons con pocos minutos disputados en la cancha por parte del croata. Aún así, mientras que Drazen y Vlade cumplían sus sueños de jugar en la mejor liga del mundo, en Yugoslavia la cosa no pintaba bien, la economía empeoraba y los conflictos ya no se podían evitar. En un partido de fútbol disputado entre un equipo croata y otro serbio, las cosas se calentaron a tal punto que terminó en disturbios. Los serbios y los croatas ya no podían estar en un mismo espacio. Debido a los diferentes actos de violencia, la economía cayendo y las relaciones de Yugoslavia rompiéndose poco a poco, la población vivía preocupada y con temor a lo que tarde o temprano iba a estallar. Y es aquí donde llegamos al momento en donde se quiebra todo. Empezando la década de los 90, llegó el Mundial de Baloncesto disputado en Argentina. Este era el momento de la selección de Yugoslavia para sacar lo mejor de ellos y ayudar a unir a su país. Ustedes saben que los deportes tienen ese poder, el poder de calmar y unir a las masas, aunque sea por poco tiempo. El torneo comienza y Yugoslavia hizo lo que mejor sabe hacer, ganar, avanzando rápidamente y en semifinales lograron lo impensable. Derrotaron al Dream Team de los Estados Unidos comandado por Michael Jordan, Magic Johnson y Scottie Pippen, entre otras estrellas. Llegaron a la final y la disputaron contra la Unión Soviética, aquel rival que mencioné 2 años atrás en los Olímpicos de Seúl, donde perdieron el oro. Yugoslavia venció a los soviéticos y se consagró campeón mundial, y en medio de la alegría por el triunfo llegó el caos para destruirlo todo. Ojo a esto que les voy a contar. Mientras los jugadores festejaban su triunfo y le daban una alegría a su pueblo, aquel que pasaba por un momento complicado, un hincha ingresó con una bandera independentista de Croacia, y aunque los jugadores se les había ya advertido desde el inicio del torneo que era posible que por la situación de Yugoslavia se presentaran este tipo de cosas, a Vlade Divac no le hizo mucha gracia, ya que él representaba a la selección de Yugoslavia. Así que el jugador fue directo al hincha y le dijo que esa bandera no debería estar ahí, que ellos representaban una nación completa y unida. Obviamente el hincha no se lo tomó bien, así que lo insultó al jugador y este respondió agarrando la bandera de Croacia y arrojándola afuera de la cancha. El problema en su momento parecía haber pasado desapercibido, pero lo que Vlade y el resto no esperaban es que en Croacia los periodistas y medios se aprovecharon del incidente para alimentar la guerra y el odio entre Serbia y Croacia. La locura llegaba a un punto de que muchas personas juraban que habían visto a Vlade Divac escupir y pisar la bandera croata, lo que indignó y logró terminar de romper a Yugoslavia. Finalmente, los jugadores, sin saber lo que pasaba en Yugoslavia por el acto de Vlade, llegaron con la loca necesidad de celebrar con su gente el triunfo que habían logrado, pero todo se derrumbó pronto cuando empezaron a ver que en los diferentes medios el triunfo había pasado a un segundo plano y la verdadera noticia era el incidente de Vlade con la bandera croata. Debido a esto, la amistad entre Vlade y Drazen comenzaba a afectarse, ya que Drazen, que era croata, le había parecido una falta de respeto con su bandera y su país. Algunos jugadores croatas como Toni Kukoc y Dino Radja les prohibieron que le hablaran a Vlade Divac. El pueblo croata empezaba a perder los estribos y crearon grupos anti-Vlade Divac en Croacia, en donde era visto como un enemigo, un guerrillero y un delincuente. Mientras las relaciones en Yugoslavia no mejoraban y Vlade seguía siendo odiado por todos los croatas, la vida profesional y laboral de Vlade y Drazen volvía a cierta normalidad, en donde ambos volvieron a Estados Unidos para disputar la segunda temporada de la NBA con sus respectivos equipos. Vlade era consciente de lo que había pasado y confesó en algún punto que se había equivocado en su forma de actuar. Sin embargo, él creía que su mejor amigo Drazen y los demás jugadores croatas habían pasado la página, pero nuevamente se había equivocado. Era costumbre que cada vez que sus equipos se encontraban, ellos esperaran al finalizar del entrenamiento para hablar y pasar un tiempo juntos, así que en un partido entre los Blazers y los Lakers en Portland, Vlade salió a esperar a su amigo, pero este tomó la decisión de no salir a saludarlo, ya que no quería que los medios lo vieran o lo relacionaran con él. La relación se había roto por completo. Al inicio de la siguiente temporada, Drazen decide cambiar de equipo debido a los pocos minutos que le daban los Blazers, así que en 1991 los Nets de Nueva York se hicieron con sus servicios para ir en busca del campeonato. Con el nuevo cambio, Drazen se volvió cada vez mejor jugador y con ello un personaje popular en los medios, pero no solo por el deporte, sino también por sus respuestas en entrevistas, donde aseguraba que él ya no era yugoslavo y que su amistad con Vlade Divac había terminado el día del incidente del campeonato mundial en 1990.
Después de que Drazen diera todas estas entrevistas, Vlade no pudo ocultar su tristeza y desilusión al saber que su mejor amigo, casi hermano, lo siguiera culpando de algo que la misma prensa croata se había encargado de inventar y maquillar con temas políticos. De ahí nace una frase que a mí personalmente me marcó. Escuchen con atención esto: construir una amistad lleva años, pero destruirla solo un segundo. Volviendo con la historia y durante la temporada, Drazen ganó más confianza y empezó a deslumbrar con los Nets, pero no le alcanzó para disputar el título. Por otro lado, Vlade llegó a la final de la NBA con los Lakers, pero la perdieron contra los Bulls de Michael Jordan. Mientras que los jugadores de la selección de Yugoslavia gozaban de un gran presente en la NBA, Drazen en los Nets, Vlade siendo subcampeón de la NBA con los Lakers y Toni Kukoc siendo elegido por el draft de la NBA para jugar en los Chicago Bulls, en Yugoslavia, Croacia y Eslovenia firmaban su independencia en medio de una guerra civil. Con esto, se prendían las alarmas en la Federación de Baloncesto de Yugoslavia, ya que jugadores croatas y eslovenos no podían volver a representar la selección yugoslava, lo que significaba que Drazen, Toni y Dino jugarían con otra camiseta. Aquí empieza la ruptura de la mejor selección yugoslava. Llegando a 1992, Vlade y Drazen seguían sin hablarse y la prensa seguía alimentándose de esto para hacer periodismo amarillista y con esto generar más odio entre croatas y serbios, ya que Croacia culpaba a Serbia de todo el genocidio étnico que pasaba en aquel entonces. La guerra civil de Yugoslavia fue la más destructiva después de la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año se jugaron los Olímpicos en Barcelona y debido a la guerra civil que transcurría en ese momento, Yugoslavia fue sancionada sin poder participar. Por su parte, Croacia había conformado la primera selección de la historia y fue admitida como equipo para disputar los Olímpicos. Drazen, Toni y Dino fueron los jugadores que lideraron esa selección y aunque tenían un gran equipo, no pudieron superar en la final al Dream Team de los Estados Unidos comandado por Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird y Charles Barkley. En 1993, Drazen se convirtió en la estrella de los Nets anotándole 30 puntos en un partido a los Bulls de Michael Jordan. A mediados de la temporada y disfrutando de su mejor momento en la NBA, Drazen viaja a Polonia para jugar las eliminatorias del Europeo de Baloncesto con su selección. En la vuelta del equipo a Croacia, los jugadores hicieron escala en Frankfurt, Alemania. Drazen tomó probablemente la peor decisión de su vida. Se quedó en Alemania para así encontrarse con su novia y una amiga en el aeropuerto para volver en auto a Zagreb. Aquí, la historia se rompe por completo. En el trayecto de vuelta a casa y después de conducir 200 kilómetros, Drazen se sentía cansado, así que le dijo a su novia que conduciera un rato para que pudiera dormir. Llegando a Múnich, llovía muy fuerte y la novia de Drazen no era muy experta conduciendo. Subiendo una colina, la chica perdió el control del auto y se estrelló contra un camión gigante. Esa misma noche, Biserka Petrovic, madre de Drazen, recibe una llamada en la que se entera que su hijo había muerto. Vlade, para ese momento, se encontraba de vacaciones con su familia en Hawái y se enteró por la televisión que su mejor amigo, el Mozart del baloncesto, había fallecido. Aunque Drazen no lo quiso perdonar ni volverle a hablar, Vlade siempre quiso arreglar las cosas, ya que para él, Drazen era un hermano y su muerte significó una pérdida muy grande. Debido a que la guerra en los estados de Yugoslavia seguía, Vlade no pudo viajar a Croacia para asistir al funeral y darle el último adiós a su mejor amigo. En Croacia, hicieron caravanas para velar la memoria de Drazen y al funeral asistieron miles de personas, incluyendo a Dino y a Toni, sus amigos de la selección. 2 años después de la muerte de Drazen, las selecciones de Yugoslavia y Croacia viajaron a Grecia para disputar el Europeo de Baloncesto. En aquel certamen, Yugoslavia, comandado por Vlade, ganó la medalla de oro venciendo a Lituania en la final y Croacia se llevaría la medalla de bronce tras caer previamente ante Lituania y posteriormente vencer al anfitrión en la lucha por el tercer puesto. Durante la ceremonia de medallas, donde se suele premiar a los 3 en una misma tarima, Croacia decidió marcharse a los camerinos en el momento en el que empezaron a entregarle las medallas de oro a los jugadores de la selección de Yugoslavia. Los que fueron sus hermanos, los que compartieron un equipo y una misma nación, les daba la espalda en un hecho bochornoso que mostraba el odio que se vivía en aquel entonces entre esos dos estados. La guerra se había encargado de dividir una nación que había crecido para hacer historia. En otoño de 1995, Yugoslavia y Croacia firmaron la paz y le pusieron fin a casi 5 años de guerra, pero en Bosnia y Kosovo las batallas violentas aumentaron. En conjunto, la guerra de los estados de Yugoslavia duró toda la década de los 90. 130.000 personas murieron y hubo millones de familias que se quedaron desplazadas de sus hogares.
En los años siguientes a la guerra, Vlade empezó a reconciliarse con Tony y Dino, y aunque las fricciones seguían, lograron recuperar la amistad que los hizo ganar muchas cosas juntos. En 1996, Los Ángeles Lakers deciden reemplazar a Vlade Divac por un tal Kobe Bryant. My name is Kobe Bryant. I'm 17 years old. With the hunger. Sí, aquel jugador que es para muchos el segundo mejor jugador de la historia. Así que con esto tuvo que marcharse a los Charlotte Hornets. Años después regresó a Europa para jugar con el Estrella Roja de Belgrado y posteriormente regresó a la NBA para jugar en los Kings de Sacramento y finalmente retirarse en los Lakers en 2004 debido a un problema de espalda. Jamás sabremos qué pudo ser de la selección de Yugoslavia si la guerra no los hubiera separado, pero lo que sí sabemos es que Drazen y Vlade le abrieron las puertas a los jugadores yugoslavos en la NBA. Toni Kukoc en los Chicago Bulls, Dino Radja en los Boston Celtics y Žarko Paspal en los Spurs se convirtieron en los pioneros de ese lado del mundo. Bueno amigos, y con esto llegamos al fin de este podcast. Gracias por escucharme y espero que les haya gustado. Si tienen alguna inquietud o si quieren que hablemos de alguna historia del deporte que ustedes conozcan, no duden en escribirme por mensaje directo en mi Instagram @albertocamargo16. Muchas gracias por su tiempo, mi nombre es Alberto Camargo y nos escuchamos en un próximo podcast.